¿El arte te da una respuesta a la realidad o la realidad le da un contexto al arte, según tu visión? Yo creo que un poco de los dos. Es imposible como despegarse del contexto y de la realidad de lo que pasa. Uno a veces lo hace inconscientemente. Me pasó en esta situación de hacer la muestra individual que tenía pensado hacer otra cosa, ¿no? Lo que tenía en mente, porque esta muestra estaba pensada desde febrero, por ejemplo. Claro, después vino todo este tema de la cuarentena y todo, y cambió totalmente. Entonces me parece que también fue una respuesta inconsciente en ese sentido a lo que es ahora. Yo no podría haber dicho voy a ir por este camino, sino como que el mismo contexto te lleva a eso también. Hay cosas que sí están planeadas. Hay obras que se pueden trabajar desde el concepto hacia materializarla, y hay otro tipo de obra que en realidad se crean y luego se busca dentro de la obra la respuesta. Me pasó muchas veces y me parece que las dos están muy buenas. Y tiene que ser así como medido, tiene que ir 50 y 50, a ver lo que uno busca, tener un equilibrio dentro no puede tener uno todo bajo control obviamente, pero sí al menos, como te digo, a través de estas intervenciones, de estas acciones, lo que yo busco sobre todo es contextualizar la obra, pero me parece que esa obra, incluso hasta cuando yo ya no exista o ya no esté, va a seguir siendo. Entonces se va a seguir también reinterpretando la obra todo el tiempo, va a ir cambiando, dependiendo de la mirada. La mirada no va a ser la misma. Es decir, yo si ahora veo una obra del 1800 la veo de otra manera. Es otra mirada, son como lentes que uno se va poniendo a través de cómo va cambiando el mundo también, ¿no? Así que es muy interesante. Y ahí aparece también la interpretación del otro lado, ¿no? La mirada de quien observa la obra y extrae lo que alcanza a extraer o lo que siente que la obra le transmite, ¿no? Sí, y ahí es interesante lo que decís, porque al menos desde mi obra yo busco de que la obra no se cierre. O sea, busco una obra que sea abierta, muchas aristas a diferentes interpretaciones que también a mí me den respuestas que no me esperaba. Es decir, hay veces que hay obras que ni siquiera le pongo título, por ejemplo, para no cerrar la obra a una sola lectura, ¿no? Me parece interesante eso también, a que no venga el espectador y diga, bueno, es esto, ya está. Creo que ese tipo de obra en su momento funcionó así, pero creo que la actualidad y el contexto y el arte mismo contemporáneo pide otra cuestión y otras cosas. No solamente la interacción, también a través de las instalaciones, a través de esto de también, en el buen sentido, faltarle el respeto a la obra, es decir, poder tocar, poder mover, colocarla en distintas posiciones, ¿no? Todas estas cosas la vuelven más interesante a la obra y también rompen esas estructuras que se venían manejando, ¿no? Hace tiempo atrás. Claro que eran un poco más duras por ahí, ¿no? Y solamente de contemplación y de dar un juicio de valor, es decir, es lindo, es feo, nada más. Yo creo que ahora la obra interpela mucho más al conocimiento, también a generar conocimiento, ¿no? El artista hoy en día se sitúa también en el rol de investigador también, porque me pasó también en varias obras de tener que investigar sobre temas puntuales, como por decirte un ejemplo, trabajar el quipu, por ejemplo, que es la numerología inca, el guarachico, que son diferentes rituales que se hacían, ¿no? Para utilizarlos en mi obra, pero yo de esa manera necesito informarme, necesito saber para poder trabajarlos, ¿no? Y también darle sentido a la obra. Esa es una. Después, obviamente, si ya me meto en un terreno más ligado a la fotografía también. Pero acá también se da otra cuestión, y es de que el artista hoy en día no es un artista multifunción, digamos. El artista hoy en día, al menos de lo que yo busco, es relacionarme también con otras disciplinas, ¿no? Con otras expresiones artísticas también, desde la música, desde lo audiovisual. Si necesito algún tipo de trabajo, voy con la persona que está especializada en hacer ese trabajo, ¿no? Entonces ya hace un trabajo más en equipo, y por eso me pasa esto, de que hay veces que voy hacia la música, a veces voy hacia algún oficio en particular que me interesa. Entonces busco también aprender de esa manera
y que la obra interactúe, ¿no? Interactúe y se cargue de ese Cuando sentido. tienes todo este tipo de cooperación, esta creación en conjunto, ¿no se le pierde la traza del que origina la obra, en este caso vos? Sí, ya habría un coautor, ¿no? Sí. Y es interesante pensar eso. Yo a veces también digo esto, me gustan ese tipo de juegos de decir, yo hago la obra, vos la comprás, por ejemplo. Vos decís, es mi obra, o yo digo, no, es mi obra también. O sea, pensar de quién es la obra, a quién le pertenece, al artista, le pertenece a la persona que la adquirió, o pertenece la obra a quien realmente tiene una relación, un diálogo con la obra, que puede ser alguien que pasaba a lo mejor y la obra le impactó de alguna manera. Me parece que va por ese lado a mí. Va por el lado de que muchas veces me pregunto esto, ¿cuál es el momento justo en el que una persona tiene ese encuentro con la obra, ¿no? Y realmente qué es lo que la lleva a querer adquirirla, a querer poseerla? ¿Qué es lo que sucede ahí, no? Porque si bien pensamos, no es un bien de primera necesidad, digamos, una obra, pero uno a veces pone el hecho de, económicamente hablando, ¿no? de invertir en arte antes que en otras cuestiones, que en otras cosas. Y eso se dio ahora también en la cuarentena. Me sorprendió mucho que hubo una buena recepción. Sí, claro. La verdad que sí, creció un montón lo que son las ventas. Yo porque lo consulté también con muchos colegas, con otras galerías, en donde la verdad que los resultados fueron bastante sorpresivos, pero positivamente, ¿no? Para el arte. Y uno pensaba que no iba a ser así. ¿Y cómo te sentís siendo un artista visual, como te definís, en este siglo XXI, donde por las nuevas tecnologías han aparecido otras formas de hacer arte, que algunos por ahí hasta incluso no lo consideran, ¿no? Hay casos, por ejemplo, el arte digital, ¿no? Y si partimos de una rigurosidad de los movimientos artísticos. La impresión 3D, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que en ese sentido también hay un plus en el decir, yo entiendo y la verdad que es válido todo tipo de expresión artística, mientras que cumpla con el fin. ¿Cuál es el fin para mí del arte? Es realmente, ¿cómo te puedo decir? Es realmente generar un impacto, es generar algo realmente, ya sea positivo, te puede gustar, no te puede gustar, querés generar un debate, querés generar algo. Mover al otro de mover alguna de alguna manera la fibra, ahí, mover, me parece que está bien. Y si el medio se da, y el medio es justamente lo digital, porque es así, es como un lenguaje, como te decía, vos hay cosas que vas a elegir escribirlas, otra cosa que vas a elegir decirlas, otra cosa que vas a través de la música, hay muchísimos tipos de lenguajes y hay que buscar cuál es el indicado. Ese es el trabajo del artista también. Yo cuando me considero artista visual es justamente esto, de buscar cuál es la disciplina adecuada para decir lo que yo quiero decir. Muchas veces no resulta, otras veces resulta, otras veces de casualidad, y es la búsqueda misma esa. Por eso no me cierro al hecho de hacer fotografía, no me considero fotógrafo, pero lo utilizo como una herramienta. Hago video, también hago performance, porque en el sentido de hacer una acción, de utilizar el cuerpo, también estoy haciendo una acción, estoy haciendo una performance. Y si la grabo, estoy haciendo videoarte. Entonces, como no tampoco cerrarse ni encasillarse en decir, soy pintor, soy dibujante, que son disciplinas que a lo mejor quedaron un poquitito anticuadas, entre comillas, pero ahí voy a hacer un stop porque esto también es interesante, es decir,